Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Qué rico que nos acompañen todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía por aquí, por el Canal 14, que es televisión para todos. Me encanta que llegue este momento, las 11 en punto de la mañana, para poder compartir con ustedes esta hora completa de nuestro buen programa. Excelentes temas, excelentes invitados y además en vivo y en directo, para que ustedes puedan participar a través de nuestra línea 664-9880. Esa es la forma de que ustedes se comuniquen con nosotros, que puedan hacer sus preguntas, puedan darnos sus opiniones, resolver cualquier inquietud que tengan directamente aquí con el especialista. 664-9880. Vamos todos los martes y los jueves a las 11 de la mañana, en vivo y en directo. Cuando estamos fuera del aire y ustedes nos quieren también sugerir temas, adquirir mayor información sobre nuestros invitados, nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos cuerpovital@canal14.tv o al personal liliana.piedrahita@canal14.tv. Saludamos muy especialmente hasta ahora a todos aquellos que nos ven a través de www.canal14.com.co. Sabemos que son muchos los que nos ven allí a través de la señal en vivo de www.canal14.com.co en todas partes del mundo. Nos alegra muchísimo que llegue la buena información que realizamos desde Santiago de Cali. Para todos ustedes que nos están viendo y nos reportan sintonía, y nos alegra mucho que nos reporten sintonía, que nos escriban a través de nuestro Facebook, de la misma página, a través de nuestros correos electrónicos. Y saludamos también a la comunidad europea, quien nos ve a través de Eurolatin TV. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de descodificación biológica de las enfermedades. ¿Ha escuchado usted hablar de ello? ¿Sabe de qué se trata? De pronto sí, de pronto no. Para ambos, muy pendientes de nuestro programa de principio a fin. Si tienen inquietudes, ya saben que pueden hacerlas tranquilamente, libremente, a través de nuestra línea 664-9880. Para hablar de este tema, está con nosotros Ana María Ramírez. Ella es abogada, contadora, consejera en descodificación biológica de las enfermedades y tiene estudios ayurvédicos en la India. Ana María, qué placer tenerte aquí en nuestro programa, bienvenida. Muchas gracias, Liliana. Este tema me encanta, hablamos un poquito de pronto antes de empezar nuestro programa y es muy interesante. Yo quiero que todos nuestros televidentes queden allí pendientes de principio a fin. Y cualquier cosa que no entiendan, cualquier inquietud que tengan, algo que nos quieran opinar, nos pueden llamar 664-9880. Pero dijimos, Ana María, que íbamos a empezar un poquito como contando tu historia. Una abogada, contadora, ¿cómo termina en el tema de la sanación? Bueno, sí, cierto, es una larga historia, ha sido un camino muy lindo. Estudio Derecho y Contaduría aquí en Cali. Cuando me gradúo me voy a vivir a Estados Unidos en un intercambio para abogados extranjeros y después de vivir allá por 8 años y medio y de tener todo lo material, de tener una vida cómoda, al final del día sentía un vacío en el corazón y me preguntaba, Dios mío, ¿qué más hago en este mundo? ¿Qué pasa si mañana no me levanto? ¿Qué hago aquí? Y ese sentimiento me movió para decir, me voy para Colombia, me hace falta mi familia. Y alguien de una academia de meditación cerca a la ciudad donde vivía me dijo, realmente la casa que te está llamando es esta casa, pero aquí en la tierra lo más parecido a esta casa es la familia. Y en ese momento no lo entendí completamente, pero tuve la oportunidad de, antes de regresar a Colombia, ir a España por un mes a meditar todo el mes y allí yo dije, Dios mío, esto era lo que yo necesitaba, llenarme más desde adentro. Y bueno, regresé a Colombia y tuve la oportunidad de ir a la India 2 veces durante el mismo año y allá conocí la Ayurveda. La Ayurveda es el sistema de medicina más viejo que existe en el mundo, nació en la India hace 5.000 años y trata integralmente el cuerpo, la mente y el espíritu. Hice un curso en tratamientos ayurvédicos y en ese momento sentí que por ahí era mi camino. Dije, esto me encanta, con esto resueno. Dije, me quiero empezar a dedicar a esto. Y así fue como, bueno, regresé a Colombia, estaba dedicada a los tratamientos ayurvédicos, a las clases de yoga y conocí la descodificación biológica. Cuando conocí la descodificación biológica, quedé completamente enamorada de ella. Creo que abarca todo lo que en la vida he estado buscando, esas respuestas a las preguntas de qué más hay, cómo puedo ir más profundamente en el lado y en el aspecto de la sanación. Y digamos, Ana María, que te ayudaste a ti, pero hoy tienes la fortuna de ayudar a otros.
Completamente. De hecho, lo lindo del estudio y la formación en descodificación es que te requieren o te exigen que tú te trabajes a ti misma. Porque dicen, tú no puedes sacar a alguien de la selva del Amazonas si tú no has estado en ella y no has salido ileso. Entonces, ¿cómo vas a ayudar a alguien más si tú mismo no lo has experimentado? Así que ha sido un lindo camino también de un trabajo personal muy profundo y muy satisfactorio. Qué bueno. Entonces, para que nuestros televidentes empiecen a entender un poquito, ¿qué es descodificación biológica de las enfermedades? Bueno, la descodificación biológica de las enfermedades es una nueva visión sobre la salud, es un nuevo paradigma. Podemos decir que es un conjunto de hipótesis complementarias a la medicina. Es un espacio donde el paciente puede relacionarse íntimamente con él mismo, puede encontrarse con él mismo con la ayuda del psicobioterapeuta. Y si podemos conocer un poquito de historia, cómo nace, quién lo crea, Claro que desde sí. hace cuánto. Claro que sí. La descodificación biológica es un término que crea un hombre francés llamado Christian Fletch. Él es era un enfermero, actualmente es máster en programación neurolingüística, y cuando él trabajaba con los enfermos, él se preguntaba por qué un tratamiento aplicado a 5 personas diferentes, el mismo tratamiento, daba efectos tan diferentes en cada una de ellas. A una le funcionaba, a otra más o menos, a otra no, a esta le producía unos efectos secundarios. Así que esa insatisfacción también de él en ese momento, porque él dice todo surge de una insatisfacción, lo llevó a ir más allá y conoce 3 personajes muy importantes. El primero es el doctor Hammer. Hammer es un médico alemán que a raíz de una experiencia personal, que fue la pérdida de su hijo, muere su hijo, e inmediatamente él desarrolla un cáncer de testículo y su esposa un cáncer de seno. Entonces él dice, bueno, ¿qué hay aquí? Así que Hammer descubre que el sentido de la enfermedad es biológico y no psicológico. Otro personaje con el que se encuentra Christian es el doctor Milton Erickson. Milton Erickson era un psiquiatra americano y él descubre que toda experiencia tiene una estructura y que para cambiar o para evolucionar, para curar, para transformar, lo que necesitamos es transformar esa estructura. Y esa estructura también la podemos llamar aprendizaje. El tercer personaje que conoce Christian es un hombre también de París, un psicólogo llamado Marc Frechet. Y para Marc Frechet todo era cíclico. La naturaleza es cíclica, la vida es cíclica, el cuerpo es cíclico y la enfermedad se instala en uno de esos ciclos. Así que para encontrar el origen de la enfermedad nos lleva a explorar estos ciclos y subciclos que tenemos en nuestra vida. Interesante todo esto que nos está diciendo Ana María, pero hay cosas que obviamente uno a veces lo escucha, pero como tú misma decías, uno no entiende a veces desde el principio, después entiende las cosas. Tú dices ahora, el sentido de la enfermedad no es biológica. No, es biológica, no psicológica. Así es. ¿Qué significa entonces? La enfermedad es biológica, no psicológica. Es decir, la enfermedad es una reacción de adaptación de tu cuerpo a un instante que viviste, que ya pasó, en el cual no pudiste resolver algo. Así que quedó allí impregnado en tu cuerpo. La enfermedad no pasa por la cabeza, de la cabeza al cuerpo, sino que es ese instante que sentiste, y lo vamos a ver más adelante en las características de lo que genera la enfermedad, cómo lo sientes directamente en el cuerpo. Entonces, por eso decimos que la enfermedad es biológica y no psicológica. Es biológica y no psicológica, pero y tiene un sentido, digamos, entonces. Tiene un sentido, totalmente. Todo síntoma tiene un sentido. Así es. Pero ¿es positiva o negativa? Positiva. Todo síntoma tiene una intención positiva. ¿Por qué habría tu cuerpo de hacer algo en contra tuyo? ¿Por qué habría tu inconsciente de hacer algo que no está a tu favor? Por eso decimos que es una nueva visión de la enfermedad, porque aquí vemos la enfermedad más como una amiga, como una mensajera, como algo que viene a decir, aquí hay una emoción que no logró ser procesada, que no logró ser descongelada, por decirlo así, y entonces allí quedó en ese instante preciso, y eso es lo que vamos a ir a buscar a través de la terapia. Ya, eso que nos estás hablando, quisiera de pronto profundizarlo un poquito. Entonces, están las emociones y tienen estrecha relación con la aparición de enfermedades. Totalmente, totalmente. De hecho, decimos que la enfermedad es una reacción de adaptación a una emoción que no logró salir al exterior. Pero una emoción.
¿Existen diferentes tipos de emociones? Claro que sí, existen diferentes tipos de emociones. Y en las emociones encontramos la emoción primaria, la emoción secundaria y la emoción transgeneracional. La emoción primaria es aquella emoción que sentimos de forma natural, de forma espontánea. Es decir, si estoy en un ambiente donde me siento tranquilo, seguro, entonces así es como va a estar mi cuerpo. Pero, por ejemplo, si por esta puerta entra una pantera negra en este instante, vamos a sentir un miedo horrible. Y eso ni siquiera lo pensamos, eso directamente lo sentimos en nuestro cuerpo. Esa es la emoción primaria. La emoción secundaria es aquella que es más socialmente aceptable. Es decir, que por nuestras creencias, por la educación, quizás por los tabúes, no nos permitimos expresar. Y lo vamos a entender más fácil con un ejemplo. Una señora que es muy piadosa, le ocurre un drama en su vida y a ella le da muchísima rabia eso que le ha ocurrido. Pero como ella no se permite expresar esa rabia, entonces maquilla esa emoción poniéndose triste. Entonces, esa tristeza es la emoción secundaria, la emoción primaria es la rabia. O también pasa con los hombres. Les han enseñado que los hombres no lloran. Entonces, si un hombre está triste, se enoja. Entonces, ese enojo es la emoción secundaria. O también, si un hombre tiene miedo, como a los hombres les han enseñado, tienes que ser valiente. Entonces, en vez de aceptar, tengo miedo, se enoja, se pone bravo. Entonces, ahí tapa, de cierta manera, esa emoción primaria. ¿Y qué pasa? Para que realmente haya un cambio, tenemos que trabajar sobre la emoción primaria, porque de lo contrario sería como si estuviéramos tocando la espadadrapo y no la herida. Entonces, para que realmente haya un cambio, es en esa emoción primaria en la que tenemos que trabajar, a la que tenemos que llegar. La emoción transgeneracional o emoción terciaria es la emoción que ha vivido otra persona, es decir, que no te pertenece. Y se ve cuando la persona tiene una incoherencia entre lo que dice y cómo se expresa. Por ejemplo, si yo aquí digo, es que yo soy una persona tan feliz, yo soy muy, muy feliz, ahí no hay coherencia. Entonces, eso nos lleva a pensar que la emoción la ha vivido un ancestro y esta persona tiene en su información esa emoción. Esa es la emoción transgeneracional. Y la expresa. Pero dijiste algo bien importante que quiero, pues obviamente más adelante profundizar, lo que es lo de actuar sobre o atacar, digamos, la emoción primaria. Pero ¿cómo si esa ni siquiera la pensamos? Es la reacción primera, o sea, sobre esas primeras reacciones es que tenemos que actuar o tenemos que atacar. Pero ya ahondamos sobre ello porque tengo a Nidia en la línea. Nos llama a través del 664-9880. Nidia, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿cómo te va? Contenta de escucharte, Nidia. Qué tema tan bueno. Me alegra mucho, bienvenida. Gracias. Mira, una inquietud para la autora. ¿Cómo se aplica esta técnica en las enfermedades crónicas y en las depresivas? Y por ejemplo ahora con las pandemias, ¿cómo se aplica? Si es más emotiva que psicológica. Y quisiera preguntarle a ella qué le impactó cuando llegó a la India y por qué si allá, por ejemplo, existe tanta espiritualidad, porque es como, o eso es lo que nos hacen ver acá en Occidente, que es tan desvalorada la mujer. Gracias. Buenas preguntas, Nidia. Gracias por participar en nuestro programa, gracias por siempre estar pendiente. Vamos a hacer pausa para comerciales y retornamos con todas las respuestas y con mucho más de nuestro tema, descodificación biológica de las enfermedades. Cuando regresemos, le pregunto, ¿cualquier enfermedad puede ser tratada con esta nueva técnica? Ya volvemos.